Esto es Crónicas del Principio, parte 3, la era del renacer y la siembra. El clima se volvió amable. Los vientos helados se dieron paso a brisas tibias que recorrían los valles. La tierra, antes endurecida por el hielo, comenzó a cubrirse de hierbas y flores. Fue entonces cuando el hombre escuchó por primera vez la voz silenciosa del suelo. Aquello que había servido solo de camino se reveló como fuente de vida. Al observar los brotes nacer de semillas olvidadas, comprendió que el mundo podía multiplicar lo que se le daba. Ese instante cambió la historia. La ciencia lo llama revolución agrícola. La fe lo entiende como un pacto renovado entre el Creador y su criatura. Mientras la tierra exista, no cesarán la siembra ni la cosecha. En aldeas dispersas de Oriente Medio, África y Asia comenzaron los experimentos de cultivo. Trigo, cebada y lentejas fueron las primeras plantas domesticadas. La mujer, guardiana ancestral del alimento, fue también la primera agricultora. Su intuición, su paciencia y su fe en el proceso invisible de germinar la convirtieron en símbolo de sabiduría. En cada semilla depositada veía una promesa. Lo que se entrega con esperanza, retorna multiplicado. Así nació la agricultura, la ciencia más antigua y la más espiritual de todas. El hombre dejó de vagar. Levantó viviendas duraderas, techos de paja y muros de barro. La tierra lo retuvo y él aceptó quedarse. En ese acto nació la civilización. Las hogueras nocturnas fueron reemplazadas por hogares permanentes. En los campos cercanos crecían los primeros sembríos, y alrededor de ellos, la comunidad. El trabajo compartido dio sentido al tiempo. La cosecha unió corazones. La abundancia enseñó gratitud. La ciencia dirá que fue una consecuencia de la estabilidad climática, pero más allá de las estaciones, hubo propósito. El Creador había dispuesto que su hijo aprendiera a cuidar lo que ama. Con la agricultura vino la observación meticulosa del cielo. Los campesinos necesitaban saber cuándo sembrar y cuándo esperar la lluvia. Así nació la astronomía. Las estrellas se convirtieron en reloj, el sol en calendario, la luna en mensajera. El hombre comprendió que la naturaleza obedecía a un orden, y donde hay orden hay mente. Aquellas miradas al firmamento fueron las primeras oraciones escritas en luz. La bóveda celeste se transformó en la Biblia silenciosa de la creación. Los animales, que antes eran presas, se volvieron compañeros. El perro vigilaba los rebaños, las cabras y ovejas ofrecían leche y abrigo. Domesticar no fue someter, fue convivir. El hombre aprendió que la fuerza sin cuidado destruye, pero la fuerza guiada por ternura construye. La domesticación fue un acto de reconciliación entre lo salvaje y lo humano, una lección divina sobre cómo ejercer dominio con amor. En las aldeas neolíticas surgió la cerámica. El barro, modelado y endurecido al fuego, permitió conservar el grano y el agua, pero también se volvió lienzo de símbolos. Espirales, cruces y líneas cubrieron las vasijas. No eran simples adornos. Representaban la lluvia, el sol, la fertilidad. Cada trazo era una plegaria petrificada. El arte y la utilidad se unieron, como el cuerpo y el alma. El barro en las manos del hombre recordaba el barro en las manos del Creador, aquel que le dio forma en el principio. El fuego, ahora domesticado por completo, acompañaba cada labor. Servía para cocinar, para endurecer la cerámica, para iluminar las vigilias. Era símbolo de presencia. En torno a él se reunían las familias para contar historias del origen. Allí, entre el crepitar de las llamas, se consolidó la tradición oral. Los ancianos enseñaban que la tierra respondía al corazón de quien la cultivaba. Si sembrabas con gratitud, la cosecha sería abundante. Si olvidabas agradecer, la tierra se volvía dura. Aquella enseñanza era más que superstición, era espiritualidad práctica. El hombre entendió que su bienestar dependía de su respeto por la creación. Los restos arqueológicos de Çatalhöyük y Jericó muestran murales de toros, figuras femeninas y símbolos solares.
Algunos estudios los interpretan como ritos de fertilidad, pero más allá del ritual estaba el reconocimiento de que la vida brota de una fuente eterna. Esos pueblos, sin escritura ni templos, ya rendían culto al Dios de la abundancia. La cosecha era su ofrenda, el trabajo su oración. La cooperación se volvió ley. Cada miembro de la aldea tenía una función. Unos sembraban, otros tejían, otros construían. Así nació la división del trabajo, y con ella, la especialización y el intercambio. El trueque fue la primera economía, pero también la primera escuela de confianza. Dar y recibir era un acto sagrado. En esa práctica cotidiana se reflejaba el principio eterno de la reciprocidad divina. Da, y se te dará. El hombre descubrió que el barro mojado podía transformarse en ladrillo. De ese descubrimiento surgirían más tarde las ciudades. Pero antes de levantar muros, el Creador quiso levantar corazones, porque la verdadera construcción no se inicia con piedra, sino con propósito. Los pueblos del Neolítico no lo sabían, pero cada vasija, cada campo sembrado, era un ensayo del futuro templo donde el espíritu humano habitaría junto a su Dios. A medida que el conocimiento crecía, también lo hacía la responsabilidad. La abundancia trajo organización, y con ella, liderazgo. Surgieron los primeros consejos de ancianos, los sabios que guiaban a la comunidad no con fuerza, sino con ejemplo. Eran los primeros reflejos de la autoridad espiritual. La Biblia dirá más tarde que quien sirve con sabiduría gobierna. Aquellos líderes intuían que toda autoridad debía estar al servicio de la vida, no del poder. La tierra hablaba, y el hombre escuchaba. Cada ciclo de siembra y cosecha era una lección de humildad. Aprendió que todo lo que nace muere, y todo lo que muere vuelve a nacer. Esa verdad que la ciencia explicará como reciclaje de materia, el alma la entiende como resurrección. En la semilla que muere para dar fruto, el hombre vio el misterio de su propia existencia. El Neolítico fue la juventud del mundo. En él se mezclaron el ingenio y la fe, el trabajo y la esperanza. La humanidad había dejado atrás el temor del hielo y la oscuridad. Ahora aprendía la alegría de crear con el Creador. La tierra se convirtió en maestra, y el hombre en su aprendiz más devoto. Y así, mientras los campos se doraban al sol y los pueblos crecían a la orilla de los ríos, una nueva palabra se abría paso en el corazón humano: comunidad. Pronto, el hombre descubriría el poder del lenguaje como unión, el valor de la palabra como herramienta y promesa. Pero esa será otra historia, Crónicas del Principio, donde la ciencia y la fe se encuentran en el origen del todo.